decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey. Bueno, buenas tardes a todos. El cambio climático constituye un reto, pero también una oportunidad para una transición con éxito hacia un modelo económico sostenible que establezca que la calidad medioambiental va unida al crecimiento económico, la creación de la riqueza y también el progreso tecnológico. Durante el transcurso del 2015, la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático ha fortalecido sus estrategias, alianzas, campañas y políticas, permitiendo que los gobiernos locales se desarrollen y fortalezcan como uno de los actores fundamentales frente al cambio climático y formen parte de las estrategias globales impulsadas por los diversos gobiernos del mundo. Antes de darle la palabra a quien va hoy a estar a cargo de esta charla, le voy a dar lectura a un decreto de reciente creación. Es el decreto número 246/2015, dice lo siguiente: visto el interés que ha manifestado el Intendente Municipal de Arias por la problemática ambiental y su compromiso férreo de ser parte del aporte a la solución del problema, y considerando que el gobierno de la localidad de Arias se compromete a trabajar con todos los sectores sociales con el objetivo de desarrollar políticas públicas dirigidas a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y a tomar las medidas necesarias para la adaptación al cambio climático, que para lograr los objetivos mencionados, el Intendente Municipal de Arias, en uso de sus atribuciones, decreta. En el artículo primero, adhiérase a la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático para fomentar y participar en el intercambio de experiencias y herramientas con otros miembros de la red. Segundo, aportar un bono anual de 1.800 pesos que permitirán sostener el funcionamiento de la red. El artículo tercero dice: publíquese, archívese, y en el artículo cuarto, de forma, lleva la firma de Néstor Javier de Favor Díaz, secretario municipal, y Matías Pablo Gosderovich, intendente municipal. Hoy contamos con la visita del señor Ricardo Eugenio Bertolino. Es ingeniero agrónomo. Es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Desde enero de 2014 es coordinador de políticas de sustentabilidad de la Municipalidad de Rosario. Es director ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático, que integran 70 municipios de la Argentina y que funciona desde el año 2011. Ex subsecretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Rosario, fundador de la Red Internacional de Ecoclubes, presente actualmente en 25 países, también impulsor del Movimiento Agua y Juventud Internacional, presente actualmente en 30 países desde el año 2008, fellow de la Red Innovadores Sociales de Ashoka y fellow de la Job Foundation de Suiza. Ingeniero, la palabra. No voy a hablar mucho, ya siempre hablamos. Le vamos a dar la palabra al ingeniero y bueno, decirle que el ingeniero Miguel Gole va a estar a cargo del medio ambiente de la Municipalidad de Arias, así que bueno, ya lo conocen todos, bueno, lo presentamos acá. Y bueno, Ricardo, te damos la palabra, te agradecemos la presencia y bueno, a trabajar ahora a partir del acuerdo de Arias con la red de municipios. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerles muchísimo que nos hayan invitado. Para nosotros siempre volver a Arias. Bueno, conocemos ya la ciudad desde hace mucho tiempo y bueno, hemos estado con muchos de los jóvenes que han trabajado, con Miguel, con Ani, así que sabemos de la pujanza de la ciudad y de las iniciativas que siempre toman con mucha firmeza. Y bueno, Matías, estamos súper contentos de que sea Arias parte de esta red. Esta red que, bueno, de alguna manera es la primera que existe en América Latina. No había una red de municipios que estuvieran trabajando específicamente el tema del cambio climático, y en noviembre del 2010-2011 dos municipios, Corrientes y Montecaseros, en la provincia de Corrientes, decidieron crear el espacio y a partir de ahí empezamos a funcionar
y municipios de distintos lugares del país se fueron sumando. Hoy ustedes saben que el tema de cambio climático está muy instalado a nivel local y a nivel internacional. Yo vengo de la reunión de París, donde se reunieron todos los países del mundo y firmaron un acuerdo climático realmente muy, pero muy importante, donde de alguna manera está cambiando el rumbo de la humanidad. Nosotros sabemos que estamos en un momento de transición. El mundo está dejando una forma de funcionar que es utilizando básicamente los combustibles fósiles y pasando a otro tipo de estrategia, que es utilizar las energías renovables. ¿Por qué dejar de utilizar los combustibles fósiles? Por distintos temas. Tienen que ver con que estos combustibles fósiles en algunos años más se van a terminar, pero sobre todo tiene que ver con que estos combustibles fósiles están generando este cambio climático del que ahora vamos a hablar, y por lo tanto hay que abandonarlos lo antes posible. Entonces, hoy el mundo ha puesto sobre la mesa este tema. Ya no se discute la existencia actual del cambio climático y cómo se va a profundizar, sino no habría 195 países firmando un acuerdo global. Por primera vez, el acuerdo anterior habían participado un grupo mucho menos de países, y los más generadores de gases de efecto invernadero, como China y Estados Unidos, no se habían sumado a la movida, y hoy ya fueron los promotores de este acuerdo climático internacional. Entonces podemos decir que, bueno, como humanidad estamos tomando un nuevo rumbo. Y venir acá a Arias y, bueno, compartir este momento y ver cómo Arias puede colaborar a este nuevo camino que se está trazando en la humanidad nos parece sumamente interesante, y felicitamos al intendente y al equipo que se pone a la cabeza de un tema que tal vez hoy no sea de consumo cotidiano, pero sí es un tema que es el tema que está preocupando a la humanidad. Para pasar a datos que son importantes, yo voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el cambio climático, repasarlo, porque todos lo sabemos, hablar un poco de algunos datos últimos. Yo voy a hacer alguna presentación muy corta, pero a mí me parece que lo interesante es lo que va a contar Emanuel, que junto con Miguel han estado desarrollando qué es lo que está produciendo Arias, cómo Arias está aportando a este cambio climático mundial. O sea, todos nosotros estamos generando gases de efecto invernadero, y la comunidad de Arias tiene una particularidad que ahora la vamos a ver, y es sobre los temas sobre los que tendríamos que trabajar. Cada comunidad tiene un aporte diferente a este cambio climático. Y ahora vamos a ver los números que son muy, pero muy claros de hacia dónde o cómo tendríamos que trabajar. Por supuesto que hoy el mundo ha dicho, todos los que trabajemos en esto, a partir de los próximos años, 2020 específicamente, todos los países del mundo, más las empresas, han decidido movilizar $100.000 millones por año específicamente para el tema de cambio climático. El 50% va a ser para ver cómo nos vamos a adaptar. El cambio climático ya está instalado, lo que tenemos que saber es cómo vamos a manejarnos frente a una cantidad de lluvias más frecuentes, frente a las olas de calor, frente al cambio de distintos tipos de producciones, etc. Y el otro 50% de ese dinero va a estar dirigido a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo no solamente tengo que prepararme para el nuevo mundo, sino que tengo que tratar de evitar que esto se profundice. Y vamos a ver algunos gráficos donde mostramos en qué situación estamos ahora. Y cito muy corto. Ahí estamos viendo qué es el efecto invernadero. Tenemos la Tierra, llegan los rayos solares, una parte rebota, otra entra a la Tierra, algunos rebotan, otros no lo hacen, y eso que ponemos ahí como gases de efecto invernadero es una capa que existe alrededor de toda la Tierra, donde, que es la que se viene ensanchando constantemente. Entonces, lo que tenemos que tratar de evitar es que esta capa sea aún mayor de la que es en este momento. Como vemos, si no existiera esta capa de gases de efecto invernadero, la vida en el planeta no significa que no estaría, sería diferente, no es la que hoy tenemos. Lo que tenemos que saber es que si queremos conservar la vida como está hoy, tenemos que evitar que esta capa de gases de efecto invernadero sea todavía mayor. Entonces hace que
La temperatura media del planeta, si no tuviera esta capa de gases de efecto invernadero, sería 33 veces menor. Entonces estaríamos con otro tipo de temperatura, otro tipo de vida. Quienes estudian esto y vienen trabajando fuertemente en esto es el panel intergubernamental de científicos frente al cambio climático, el IPCC. O sea, no somos nosotros los que venimos que estamos estudiando la temática del cambio climático, sino que nosotros estamos transmitiendo y acompañando el conocimiento que generan 2.800 científicos en todo el mundo que vienen desde hace mucho tiempo trabajando esta temática. Unos estudian el polo, los otros estudian los sistemas ganaderos, los otros estudian la influencia de las energías renovables. Pero este es el gran conjunto, ¿no? Insisto, porque hay veces que algunos dicen, no, hay dos científicos que dicen no existe cambio climático. No, esto está probado científicamente, técnicamente, y los gobiernos lo han definido como una prioridad. De hecho, figuras como el Papa ha sacado una encíclica recientemente hablando del cambio climático. O sea, hoy, digamos, los dirigentes, los líderes mundiales están muy preocupados por este tema y están hablando del tema cambio climático. Entonces, bueno, cualquier referencia que nosotros hacemos nos referimos al IPCC. Este es un término, es un espacio al que todos permanentemente consultan y todos los años sacan informes de cómo va evolucionando el tema. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? ¿De qué estamos hablando? Bueno, hay una cantidad importante de gases de efecto invernadero. Nosotros estamos presentando los 6 principales. Hay 6 gases que son los grandes generadores de este problema, que son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los 3 de más abajo. Y todo se reduce, o sea, para unificarlo, hablamos a veces de dióxido de carbono. Pero bueno, el dióxido de carbono lo genera la quema de combustibles fósiles, determinado tipo de acciones. Pero el ganado vacuno produce metano, que es 21 veces más calorífico el metano que el dióxido de carbono. Entonces, para no estar hablando de gases de efecto invernadero, generalmente hablamos de la unidad que es dióxido de carbono equivalente. E insisto, cada actividad genera diferente cantidad de gases de efecto invernadero. Y este es un gráfico que nos resulta muy interesante y muestra cómo la temperatura del planeta ha aumentado en los últimos 150 años. Ustedes ven que estábamos en determinada cantidad de temperatura y acá vemos cómo va la tendencia subiendo en los últimos años y estamos en 0.85 grados centígrados de aumento de la temperatura del planeta. ¿Por qué los 150 últimos años? Porque es cuando se genera la revolución industrial y el hombre empieza a consumir en cantidad carbono y gas y petróleo. Y esta es la gran modificación que tiene el planeta, la revolución industrial con este tipo de consumo. Y un aumento elevadísimo de la población dentro del planeta que cada vez consume más. Entonces, últimos 150 años, los gráficos muestran que no es todos los años sube la temperatura, sino que hay una tendencia, todo el tiempo hablamos de tendencias, hay una tendencia a la suba de la temperatura comprobada científicamente. Si hablamos de los últimos 450.000 años dentro de la Tierra, vemos que a lo largo de la historia de la Tierra, la temperatura del planeta fue subiendo y bajando. Hubo épocas de glaciación, hubo aumentos de temperatura, pero en este gráfico se muestra, los científicos muestran cómo la temperatura y el cambio en estas curvas del planeta ha cambiado en los últimos 50 años. Fíjense que el planeta nunca había llegado a 325 partes por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En este momento la medición es 405 partes por millón de dióxido de carbono. O sea, esta curva, la verde, la última que ven, no sé si esto tiene para... Voy a hacer lío. Esto señala que nos hemos ido de todo tipo de ciclicidad que podría tener el planeta. Insisto, había momentos en que por distintas situaciones se aumentaba o bajaba la temperatura, pero nunca había pasado esto. Y esto es lo que muestra que es el hombre
el que ha cambiado todo el sistema. Y ese nombre es el que tiene que revertir. Ahora, hay dos posibilidades. Si trabajamos en el cambio climático, cambiamos esta transición, es eficaz, nos vamos a las energías renovables, empezamos a trabajar todos por conservar el planeta, la temperatura media del planeta va a aumentar 2 grados centígrados. Y este es el acuerdo que se acaba de firmar en París. Todos los países del mundo dijeron, está bien, hemos aumentado 0,85, pero no vamos a dejar que supere los 2 grados centígrados. Y lo deseable es que no supere 1,5 grados centígrados el aumento de la temperatura media del planeta. ¿Por qué? Porque científicamente decimos es a 2 grados centígrados, está muy complicado, pero no sabemos si es antes que se van a disparar un montón de procesos físicos, biológicos en el planeta que hacen irreversible que esta curva siga creciendo. O sea, 2 grados centígrados todavía es riesgo. Lleguemos a esto, propongámonos a esto, pero tratemos de que sea menos, porque no sabemos qué es lo que puede pasar. Y antes que llegáramos al acuerdo global, las tendencias eran a que si no hacemos nada, seguimos como estamos, como mínimo iban a subir 3 grados centígrados, pero había gráficos que ya hablaban de 5 y 7 grados centígrados, con la que la vida del planeta realmente pasa a ser totalmente diferente. Nadie está diciendo que la Tierra va a dejar de funcionar, la Tierra va a seguir funcionando. El tema es cómo funcionamos nosotros en la Tierra, cómo nosotros nos adaptamos a un planeta diferente, sabiendo que algunos se van a poder adaptar, porque probablemente tengan los recursos para adaptarse. Pero en este momento ya hay millones de migrantes en el mundo que son migrantes climáticos que ya no pueden seguir viviendo donde estaban viviendo. Ya su suelo no le da para producir, ya su suelo no tiene agua. Y lo estamos viendo en notas en Europa, en todos lados, que pareciera que la guerra es religiosa. Pero en realidad detrás de este trasfondo religioso tiene que ver con que ya no es posible vivir y estamos peleando en algunos casos por las últimas gotas de agua, por los últimos terrenos productivos, además de seguir peleando por el petróleo, que es el que nos está generando esta gran contaminación. Cuando estamos hablando de todo esto, estamos diciendo, hay que llegar a un acuerdo, 2 grados centígrados, los países lo firmaron, lo acaban de firmar. Lo que decimos es, no todos los países son igualmente responsables. Hay países que históricamente, por ejemplo Estados Unidos, o Europa, viene produciendo gases de efecto invernadero desde hace muchísimo tiempo. Y hay otros países que recién empiezan, entonces digo, es responsabilidad común, pero diferenciada. No todos tenemos que asumir el mismo tipo de responsabilidad. Y esto es lo que constantemente se viene planteando. Por eso este término, responsabilidad común y diferenciada, es central en toda negociación internacional y es lo que se viene logrando últimamente. Esto que vemos acá es el pico de petróleo. O sea, independientemente de que el petróleo es el gran generador de gases de efecto invernadero, los científicos dicen, y creo que todos tenemos que razonablemente decirlo, el petróleo llega un momento que se va a terminar. O sea, esto se produjo, esto es producto de hace millones de años, que lo estamos extrayendo constantemente del suelo, pero que llega un momento que ya no va a estar. Entonces, los científicos dicen, bueno, hay un pico de petróleo, como hay un pico de la mayoría de los minerales. Y el pico de petróleo ya se produjo. Ya la máxima cantidad de petróleo que podemos sacar de la Tierra ya fue, hace 5 años. Ahora estamos en esta curva, en este momento descendente, donde el petróleo cada vez va a ser menor. Y este petróleo menor empieza además a tener que ser sacado en forma que necesita mayor cantidad de energía. Por ejemplo, el caso del fracking, de vaca muerta, etc. Hoy sacar de este tipo de manera el petróleo no es lo mismo que sacarlo como lo veníamos sacando de la tierra, o meterse mucho en el mar para sacar ese petróleo. Tiene otro tipo de necesidades energéticas. Entonces, además que se está terminando, cada vez es más costoso sacar ese petróleo. Por lo tanto, tenemos que cambiar de matriz energética. Esto es central. Y acá un poco este gráfico muestra quiénes son los principales culpables de estos gases de efecto invernadero. Entonces decimos, bueno, cada país hace distinto tipo de emisiones de gases de efecto invernadero, y en este caso vemos que el gran productor de gases de efecto invernadero es China. Importantísimo, China acaba de firmar y acaba de establecer sus compromisos para reducir los gases de efecto invernadero y está haciendo importantísimas inversiones en ese sentido.
También Estados Unidos. Entonces, Argentina, ¿cuánto es lo que está produciendo de gases de efecto invernadero? Bueno, Argentina está produciendo 0.88% del total de gases de efecto invernadero que van a la atmósfera. Entonces, es poquito, cierto, pero somos el tercer país productor de gases de efecto invernadero de América Latina. Está México, Brasil y luego nosotros. No somos grandes culpables, pero somos parte de los que están generando mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Cada ciudadano medio en Argentina está generando 9.8 toneladas de dióxido de carbono por año. Un norteamericano medio está generando 20 toneladas de dióxido de carbono. O sea, nosotros estamos generando la mitad que un norteamericano. Ahora, ¿el planeta cuánto soporta? La media es 2.5. O sea, cuando ya nos vamos de 2.5 ya estamos emitiendo más de lo que el planeta está en condiciones de soportar. O sea, hoy nosotros estamos cuatriplicando la cantidad de dióxido de carbono que deberíamos estar emitiendo cada uno de nosotros en nuestra conducta cotidiana, insisto, de utilizar combustibles fósiles, el tipo de alimentación, el tipo de producción, etc. Ya voy terminando para que no se me duerman, vamos con las últimas diapositivas. Y acá un poco mostramos cómo el planeta viene aumentando su temperatura, pero no de manera igual en todos lados. Vemos que hay zonas donde el planeta se ha enfriado y hay zonas donde el planeta se ha calentado más. Entonces, cuando estamos hablando de una media de 0.85 grados centígrados en el planeta, estamos hablando que en total la temperatura media del planeta, aunque haya zonas neutrales como estas, donde no ha habido aumento de temperatura, haya zonas más calientes y haya zonas que incluso se hayan enfriado. Y esto se publica todos los meses. Cada mes sale el mapa del calentamiento de la Tierra. O sea, esto lo tenemos cotidianamente. No es una información que no exista. Y casualmente, en los últimos 10 años, todos los meses es el más caliente de los años que venían midiéndose. El último julio es el más caliente de todos los julios medidos. El último agosto es el más caliente de todos los agostos medidos. Porque sabemos que hay diferentes. En el norte hay más frío, etc. Entonces, bueno, este es un mapa que sale cotidianamente y que nos va mostrando cómo el planeta se va calentando de manera diferente. ¿Cuáles son las consecuencias? No vamos a entrar en detalle porque las escuchamos ya todos los días. Los hielos continentales se están derritiendo. Incluso ahora una última información de mayor especialista del IPCC que plantea que si se derrite el hielo antártico, no estamos hablando del Ártico, sino del Antártico, puede subir hasta 4 metros la temperatura, la altura del mar. O sea, en este momento se está estudiando qué es lo que está pasando en la Antártida, porque se está produciendo un derretimiento tan alto, tan rápido, que ahí sí estaríamos en un momento muy culminante del planeta, donde muchas ciudades desaparecerían, pero son estudios que se están haciendo. Por el otro lado, en el norte, lo que está pasando es que al derretirse el hielo están surgiendo zonas de emisiones de metano que antes no existían, porque ahí se fue acumulando durante mucho tiempo ese metano y al desaparecer el hielo, esto está emergiendo a la superficie del planeta. Por eso, nosotros, los científicos hoy dicen 2 grados centígrados, 1 grado centígrado, no sabemos. Esto es teórico. ¿Cuál es la dinámica de la Tierra? Y bueno, estamos jugando con eso. Y ese es el peligro. Que no podemos seguir jugando, que no podemos seguir viendo cómo estamos yendo a una situación cada vez más complicada. Porque una vez que se produjo el problema, es muy difícil volver atrás. Y la gente, creo que no estamos preparados para eso. El derretimiento de los mares, hay países que van a desaparecer, ya han comprado tierras incluso fuera de los propios países, y estos son los que más están levantando el tema de cambio climático. Y este es un tema que seguramente lo tienen acá en áreas intendentes, y es el aumento de los fenómenos climatológicos extremos. O sea, acá es como se ve que esto no es que va a pasar. Fíjense, cada 10 años se fueron midiendo cómo va aumentando los fenómenos climatológicos extremos. Y ahí está mencionado cómo aumenta la cantidad de tormentas, es lo que más ha aumentado. Cómo han aumentado las inundaciones. Entonces acá estamos viendo que el cambio climático ya está instalado. Ya son todas las mediciones que se realizan de cada uno de esos fenómenos que afectan directamente a cada una de las regiones. Entonces no es algo a esperar, sino que es algo al que hay que adaptarse. Por eso el mundo dice, no, y muchos ya inversión viene en esto, es para adaptación. ¿Sí? ¿Cómo vamos a prepararnos para este planeta diferente? Pero esta adaptación
Acá tenemos un cuadro en la parte de arriba donde un poco más nos marca cuáles son los países más vulnerables. Los países más vulnerables son Centroamérica, Haití, Dominicana, algunos países de Asia. O sea, nosotros no estamos dentro de los países que más va a sufrir ahora. Pero digo, hay regiones que son las grandes generadoras de migrantes. Pero también en estos gráficos vemos cómo empieza a aumentar de una manera importante la cantidad de personas que mueren por estos fenómenos climatológicos extremos. Los decesos en la población empiezan a ser cada vez más claros y evidentes. Desaparición de especies, de plantas, etc. Bueno, la noticia buena es cuando hay decisión de bajar las emisiones, se bajan. Cuando los países toman medidas, se puede, y bueno, un poco la idea es ¿qué hacemos en área para bajar estas emisiones? ¿Sí? Esto, cada uno puede participar. Yo recién yo lo comentaba en la prensa, o sea, hoy muchísimas ciudades han decidido ponerse a trabajar para generar la energía que consumen. O sea, dejar de traer la energía de otro lado, fuera de área, y ver cómo yo empiezo a montar una matriz energética dentro de la propia ciudad que me produzca toda la electricidad que yo necesito. Hoy cuando estábamos hablando a veces decimos, bueno, ¿cómo esto me impacta? Lo que tiene de interesante este acuerdo al que han llegado todos los países es que nos permite participar a todos. Yo hasta ahora dependía, para moverme, del combustible de Shell, del combustible de YPF, necesitaba de la, en Córdoba, la compañía de electricidad, del EPEC, etc. Bueno, este momento de la humanidad es el momento de la democratización. ¿Por qué? Porque cada uno puede empezar a tomar decisiones. Yo dejo de estar sometido o irremediablemente conectado con los grandes monopolios que son los que nos vienen de alguna manera tomando muchas decisiones. Yo puedo, a partir de, en Santa Fe ya está esto, yo puedo producir la energía en mi casa y si me sobra la energía que produzco, la puedo vender al Estado. Entonces, tratar de ver, entonces si se corta la luz en Yacyretá ya no me afecta. Yo soy el que arregla la luz si tengo un problema. Y en determinado momento, y hoy, estos días que estuve, si yo produzco energía, yo puedo también, y tengo un auto preparado para esto, puedo trasladarme porque tengo un auto que yo estoy alimentando con la energía que voy produciendo. Entonces yo me empiezo a desprender de los grandes monopolios. Entonces es el momento de la ciudadanía. Este es el momento donde los ciudadanos, es la transición, es el momento donde los ciudadanos empezamos a poder tener un protagonismo diferente con estas cuestiones. Entonces, lo podemos dejar, entonces podemos pasar del monopolio de Shell o del monopolio de Yacyretá al monopolio de las energías eólicas o al monopolio de las energías solares. Entonces, construimos grandes lugares donde se produce la energía y volvemos a depender. O empiezo a producir yo mi propia energía, empiezo a producir parte de mis alimentos, empiezo a tener mucha más autonomía. Entonces, este es el momento diferente de la humanidad. Es el momento, ustedes saben, las 86 personas más ricas del mundo tienen el 50% de la riqueza del mundo. O sea, hoy nuestro sistema es totalmente inequitativo. Entonces, es el momento donde podemos lograr la transformación y tiene que ver con decisiones que cada uno de nosotros tomemos. De hecho, hay muchísimas ciudades donde esto está multiplicado. A ver, un dato me parece muy interesante. Estoy hablando de Suiza, ¿verdad? No. Estoy hablando de Uruguay. Uruguay tiene el 100% de la energía eléctrica producida en forma renovable. Estoy hablando de Costa Rica, un país de Centroamérica que a partir de este año no usan más combustibles fósiles para la producción de energía eléctrica de ese país. Entonces no estoy hablando de superpotencia. Y Uruguay lo hizo en 4 o 5 años. Estoy hablando en tiempos muy acotados, donde hay decisión política y donde esto se puede transformar y se está transformando. ¿Voy muy rápido? Ya termino, dije que quería cortito. No, Bueno. Está claro que los gobiernos locales pueden hacer independientemente de que dependas de la nación. Totalmente, sí, sí. Ya son muchísimas las ciudades en todo el mundo que dijeron, nosotros no vamos a lograrlo en 4 años, pero bueno, a ver, vamos a proponernos dentro de 5 años lograr el 2% de lo que se produce, de lo que se consume en el pueblo, producido en el pueblo. Y dentro de 10 años vamos a tener el 20%, o sea, me tengo que establecer metas y tengo que ver qué tipo de inversiones voy a hacer. Pero hay muchísima gente que no trabaja o que no utiliza las energías renovables porque no lo sabe.
Nosotros por suerte hay muchísimos, a veces damos charlas, las pasó la última vez en Arteaga, donde dimos una charla como esta, bueno, salimos de ahí y bueno, se hizo la licitación y crearon un paseo solar sumamente interesante, o Correa, que tiene todas las viviendas sociales con calefones solares, o San Carlos Sur, donde tiene el barrio solar. O sea, se empiezan a tomar decisiones en los municipios, y una vez que toma a veces el municipio una decisión, los vecinos, las empresas empiezan a decir, ah, yo también lo puedo hacer. Entonces, yo también puedo participar de esta transición en la que está el planeta. Entonces, bueno, para ir a lo importante, la red de municipios frente al cambio climático, estamos tratando de impulsar todo este tipo de iniciativas. Somos 70 municipios alrededor del país. Arias es uno de los municipios que estamos seguros va a generar una movida en toda la región a partir de la decisión. Y bueno, y lo que hacemos en general es tomar una foto de la localidad, que es lo que vamos a ver ahora, va a presentar Emanuel, el inventario de gases de efecto invernadero, saber qué es lo que está pasando en la localidad, que los gobiernos locales vayan definiendo qué es lo que van a ir haciendo en los próximos años, y la capacitación a los funcionarios municipales. Nos hemos presentado frente a experiencias interesantísimas de todo el mundo en la COP de París, en distintas conferencias, y bueno, realmente nos han invitado porque esta red de municipios es sumamente movilizante. Los países, yo les digo, ahora tenemos que empezar en Paraguay, nos están llamando un montón de países para ver qué es lo que está haciendo Arias, para ver qué es lo que está haciendo Camilo, para ver qué es lo que, cuál es la decisión política de los gobiernos locales. Bueno, estos un poco son, ya lo conté, entonces, cuáles son los objetivos, los 100.000 millones de dólares, los 1.5 grados centígrados. Los países con tecnologías tienen que aportarla a los países que todavía no desarrollaron las tecnologías, o sea, acá hay toda una obligación, el 50% de adaptación, el 50% de mitigación, etc. Esto ya está firmado. Ahora tienen cada país hasta octubre para ratificarlo en el Congreso, y con 50 países que lo ratifiquen de los 195, el acuerdo entra en funcionamiento y empieza a ser obligatorio. Los países que firmen esto tienen que cumplirlo. Terminamos acá y ahora vamos al tema de concretamente qué estudio hicieron Miguel y Emanuel acá en Andes. ¿Cuáles son un poco los números que tenemos, los primeros números que hemos sacado? Falta mucho, pero a partir de estos números podemos tomar decisión. Bueno, más tarde, como bien dijo Ricardo, vamos a hablar sobre el inventario de gases de efecto invernadero, que estamos trabajando con Miguel, que es un poco medir, estimar cuántas emisiones de estos gases que causan el cambio climático generan la localidad de Arias. Bueno, esto se marca dentro de lo que llamamos Plan Local de Acción Climática, que tiene 3 etapas. La primera es el inventario, que es el diagnóstico, la foto, y después vienen 2 etapas subsiguientes derivadas de esta, que es la estrategia de mitigación, es decir, cuánto el municipio se compromete a disminuir sus emisiones, y la de adaptación, qué inversiones, qué medidas va a tomar para enfrentarse a este cambio climático que ya existe, y que se viene profundizando cada vez más. Bueno, este inventario de gases de efecto invernadero se trabaja en base a una metodología desarrollada por el IPCC, este órgano de expertos en cambio climático que nombró Ricardo, donde ellos hacen una metodología y la estandarizan para todos los países para que puedan ser comparados entre sí y presentarlos en estas conferencias internacionales. Nuestro trabajo desde la red fue un poco bajar esta metodología que se usa en países para municipios medianos y pequeños de Argentina particularmente. Las categorías que se consideran son estas 5: energía, residuos, agricultura y ganadería, procesos industriales y cambio de uso del suelo. En este inventario, las que consideramos, las que estuvimos trabajando son las primeras 3, es decir, energía, residuos y agricultura y ganadería. Procesos industriales no porque no aplica a áreas, es decir, procesos industriales no tienen en cuenta el consumo de energía de las industrias, eso se contabiliza en energía, sino que tiene en cuenta industrias muy específicas, muy particulares, que por su propia producción, por el uso de materia prima, generan gases de efecto invernadero. Y uso de la tierra tiene que ver con cómo fue variando la cantidad de carbono almacenado en la tierra, y que por distinto tipo de manejo de suelo se fue liberando a la atmósfera. Es una materia pendiente que tenemos porque se trabaja con imágenes satelitales. Entonces estamos viendo qué forma es la mejor forma para acceder a estas imágenes y ver cómo fue variando a lo largo de por lo menos 20 años el uso de la tierra
en un municipio determinado. Una vez que llenamos datos sobre estas categorías, lo que nos da es un número que son toneladas de dióxido de carbono equivalente. Como dijo Ricardo, hay varios gases de efecto invernadero, lo unificamos todos en una sola unidad que es el dióxido de carbono equivalente. Vamos a los resultados, haciendo la burra con la introducción. Este total, 85.027 toneladas de dióxido de carbono equivalente, es lo que se emitió aproximadamente durante el año 2013. De eso, el 75% corresponde a la actividad agropecuaria, el 22% al consumo de energía y el restante a la generación de residuos. Este total, estas 87.000 toneladas dividido por la cantidad de habitantes, nos va a dar las emisiones per cápita, o sea, cuánto emite en promedio cada ciudadano de áreas, y lo comparamos con la media nacional, como dijo Ricardo, desde el 9,86. A nivel municipal, digamos, cada uno emite 12 toneladas, un poco por encima de la media, y esto es lógico, digamos, porque estamos en una zona muy productiva, donde se le agrega además a la actividad humana, la actividad ganadera y la actividad agraria, donde se contabiliza el uso de fertilizantes, que por el proceso biológico de la planta emite óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero, y el metano de la ganadería. Si voy muy rápido o tiene alguna duda, por favor, cortenme el problema. El otro indicador que sacamos fue las emisiones por hectárea, que en este caso es de 1,46 comparado con 1,45 de Argentina. Estamos más o menos en el promedio. También tiene que ver porque Argentina básicamente es agroproductiva. Vamos a ver unos subtotales, es decir, de esta categoría que les nombré, a la vez se subdividen. Por ejemplo, residuos se subdividen en lo que son residuos sólidos y aguas residuales, es decir, efluentes locales. En este caso, en residuos, el 71% tiene que ver con las aguas residuales, es decir, la materia orgánica del agua residual se decompone y genera metano, y el otro 28% es la decomposición de los residuos orgánicos también. Básicamente, esta diferencia se debe a que en área no hay tratamiento de efluentes, entonces, al haber todo pozo ciego, el pozo ciego tiene unas condiciones de aire pobres, digamos, donde se genera más metano, que es un gas más potente que el dióxido de carbono. En el caso de la agricultura, habría que hacer el cálculo, pero no variaría mucho porque, vamos a ver, porque eso, la cloaca y los residuos sólidos están en este 2,17%. Eso que les mostré son subtotales, o sea, de ese 2,17% el 70% es aguas residuales. Es decir, habría que ver cuánto es el 70% de 1.800 toneladas. Eso, bueno, fue una cuestión aclarar que por ahí lo que es la gestión de residuos, ¿no? Que es muy importante a nivel sanitario del municipio de limpieza, no es tan influyente en lo que es cambio climático, que no genera grandes cantidades de gases de efecto invernadero, como si el consumo de energía o la actividad agropecuaria. Dentro de agricultura y ganadería, el 80% es básicamente por la actividad ganadera y el 20% por los cultivos. Y lo que es energía, tenemos casi 50 y 50. 50% móviles, es decir, debido al uso de combustibles fósiles para transporte, camiones y autos particulares, y el otro 50% a emisiones por fuentes fijas. Fuentes fijas son los edificios, por el consumo de energía y de gas. Algo que sacamos claro de esto es que del total de las emisiones, el 60% es solamente por la actividad ganadera. Entonces, bueno, este sería un buen sector para atacar, para trabajar, para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de esta actividad. Ahora, el problema es que las vacas son muy importantes
primero por la comida y después por la actividad económica del municipio. Entonces trabajar con el ganado, había que modificar la dieta del ganado y eso es sumamente complicado y además no tiene mucha incidencia en la variación de emisiones. Lo que uno puede actuar más fuertemente, tanto a nivel gestión municipal como cualquier vecino, es lo que es en el consumo de energía. Acá les voy a mostrar un ejemplo de una estrategia de mitigación, es decir, cómo se puede disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero trabajando con el sector energético. Esto lo llamamos Plan Municipal de Eficiencia Energética de Energías Renovables, que es, digamos, implementar un plan justamente para medir cuánto es el consumo en este caso hice el ejercicio para los edificios municipales y el alumbrado público, y ver cuánto con cierto tipo de inversiones o solamente con cambio de hábitos se puede disminuir el consumo de energía y por ende las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que son fuentes fijas, como le dije, lo que es fuentes por consumo de energía eléctrica y gas, tenemos el 59% corresponde a el sector residencial, es decir, al consumo de los hogares. El 17% la actividad comercial, el otro 17% industria y el 7% restante a organismos públicos municipales. Este plan tiene 3 etapas: un primer diagnóstico, que es justamente más o menos similar al alimentario, medir cuánto consumo tiene el establecimiento que uno quiera estudiar, elaborar el plan de eficiencia, implementar las medidas, definir las medidas y luego implementarlas con la inversión requerida. Acá tenemos un ejercicio que es en base a estos datos que sacamos del inventario. Si bien estos datos de consumo de energía eléctrica son aproximados, porque estamos esperando los datos oficiales de la EPEC, que para la semana que viene supuestamente nos tendría que llegar, nos basamos en estos números en función de los consumos departamentales y en base a, también tomamos como referencia el municipio de Montevideo, que es muy parecido en cuanto a actividad productiva y en cuanto a población. Entonces los valores estaban similares. Entonces en estos casos, si me permiten esta salvedad, consideremos que para áreas aproximadamente los organismos municipales y el alumbrado público, también dependiente del municipio, consume al año 1.100.000 kWh. Este 1.100.000 kWh corresponde a 627 toneladas de dióxido de carbono, que representa el 7%, si se acuerdan, sería este 7% de acá, el amarillo. Ahora bien, si bien es un porcentaje relativamente pequeño, el poder de ejemplificador que tiene ante la sociedad, como bien dijo Ricardo hoy, uno nunca sabe hasta dónde puede llegar influenciando a los vecinos o a las empresas, implementar un sistema similar a este y con resultados mucho más grandes. Ahora, aplicando un plan de este tipo, se puede llegar a reducir fácilmente entre 35 y 40% del consumo total de energía. El 35% de estas 627 toneladas son 220, es decir, que aplicando un plan de esto se puede llegar a reducir, a evitar 220 toneladas de dióxido de carbono. Si bien en comparación a los 81.000 que teníamos al principio, que es relativamente bajo, vuelvo a insistir, esto puede superar los límites de los propios edificios municipales y trasladarse a industria o a vecinos. Otra cuestión importante es la parte económica. Estuve viendo los precios de la EPEC, más o menos andan entre 50 centavos y 1,20, tomé un promedio de 0,80. Entonces, aplicando este plan de reducción de un 35%, se ahorra al año unos 377.000 pesos. El municipio se ahorraría unos 377.000 pesos. Obviamente que para llegar a este número, ya que vuelvo a insistir, hay que hacer inversiones para solamente cambiando de hábitos, es decir, con capacitación a funcionarios. Fácil, lo que decimos siempre: apagar la luz cuando se va, dejar la computadora apagada,
mantener el aire a 24, etc. Solamente con esos cambios de hábitos se puede lograr entre un 10 y un 20%. Ahora, si uno sigue agregando inversiones como sensores o energía renovable, etc., se puede alcanzar fácilmente hasta un 50%. Bueno, eso es un poco el ejercicio que traigo para ver de qué forma uno puede, mediante un diagnóstico y la implementación de este plan energético, disminuir primero las emisiones de gases de efecto invernadero y obviamente tener un ahorro económico. Bueno, acá les dejo qué otra cosa podemos hacer para reducir el uso de energía y evitar emisiones de gases de efecto invernadero. Reducir el uso de electromotor, implementar ciclovías, implementar energía renovable, capacitarse en energía renovable. Por ahí insistimos siempre en los llamados empleos verdes, que son los empleos basados en las nuevas tecnologías, que por ahí sea instalación de calefones solares o reparación. Bueno, hace poco tuvimos, no sé qué contar el caso de Herrera, donde el intendente llamó a licitación para construir 50 viviendas solares de Herrera de Ríos, y no solo eso, sino que contagió a otros intendentes de la municipalidad, y en conjunto van a comprar 250 calefones solares, y entonces todas las viviendas sociales de esos 10 municipios van a tener calefones solares. Esto se va a implementar ahora en enero, lo dijo. Cuando le preguntamos quién se va a hacer cargo cuando haya que reparar los calefones, porque como cualquier tecnología se puede romper y hay que necesitar mantenimiento, y dice, la verdad no lo tuvimos en cuenta. Entonces, bueno, también es necesario capacitar a la gente, no cualquier plomero o cualquier electricista puede mantener uno de estos equipos. Entonces, bueno, también se puede generar nuevos puestos de trabajo en base a las tecnologías. No, el costo. ¿Tenés idea de cuánta es la inversión? Sí que va bajando, pero para hacer las luces de la calle solares. O sea, en un municipio como Área, ¿es viable hacerlo? ¿Lo pagás? Tenemos el caso de Artiaga, como dijo Ricardo. 6.000 pesos cada lámpara le salía ubicando. La lámpara LED sol, sí, sin la pantalla. No, me parece que todo, ¿verdad? La pantalla Sí. también. Acá se pagaron 4.000 y pico la LED sol. Yo no sé, fue un precio que me dieron hace, Sí, sí. no sé, 6 meses más o menos. De todas maneras, ayer me contaban el caso de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, quería cambiar toda, tenían una mala iluminación y querían cambiar todo por LED. Entonces hicieron, que es un poco el tema que nos estamos metiendo ahora, que es el tema de las licitaciones públicas sustentables. O sea, que los municipios ya no compran por mejor precio, sino por sustentabilidad. Y en el caso de Buenos Aires licitaron el servicio de iluminación, no licitaron las luminarias. Entonces, y lo ganó Philips. Entonces nos explicaban un poco, antes Philips te vendía la lámpara que duraba 5 años. Ahora, como ellos tienen que asegurar la iluminación, las lámparas que pones duran 30 años. Entonces, depende del tipo de licitación, y esto hay organismos especializados en enseñarte un poco cómo hacer estas cuestiones, que además de generar compra local muchas veces, lo que te ahorran es el mantenimiento. De todas maneras, digo, lo que nosotros decimos que estos son procesos, y el municipio, pero sobre todo nosotros creemos que las empresas, ¿no? Nos está pasando ahora en Chañar que es sumamente interesante. Se le dio una charla al municipio, a las empresas, y empezaron a aparecer empresas que dijeron, bueno, la heladería Grido dijo, bueno, yo ahora quiero tener mi heladería que sea sustentable. Y después apareció otra empresa más y dijo, bueno, yo lo voy a hacer en mi empresa porque queremos hacerlo. Venado Tuerto ha pasado con la cooperativa, ha pasado con un montón de empresas que empiezan a decir, bueno, independientemente de lo que haga el municipio siempre trata de liderar y de dirigir algún presupuesto a esto, pero tiene que ser un proyecto de la comunidad en su conjunto. O sea, acá tenemos que abrir la jugada porque si no, no alcanzamos a estos números. Si no nos apropiamos de esta urgencia que tiene el planeta, bueno, la verdad que le estamos dejando a las próximas generaciones un planeta muy complicado. Y yo puedo hacer poco o mucho, depende, pero yo digo, en mi comercio, bueno, puedo empezar a tener pautas de sustentabilidad. Digo, hay que ver cómo es el tema de lo que recién planteaba, los sensores. Nosotros, por ejemplo, en la Municipalidad de Rosario tenemos 200 edificios municipales. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar, nuestra meta fue
bajar en un año el 10% del consumo de electricidad, solamente con Chaco, al personal municipal. Ese año bajamos el 11%, solamente, sin ningún tipo de inversión. Pero en cada oficina que íbamos, bueno, ahí a ver, ¿y qué pasa? Y sí, yo llego a la mañana y dejo prendida la luz a la noche porque después me da miedo a la mañana entrar cuando está la luz apagada, entonces prefiero que quede la luz prendida toda la noche. O sea, empezaban a surgir un montón de conductas que eran totalmente irracionales, pero que ya habían quedado como conductas de la gestión. Me parece que esto nos obliga a empezar a pensar, tanto en las empresas como en el municipio, en que bueno, hay que repasar, es un recurso, digo, que no es ilimitado, es un recurso, además, estamos pagando por cosas que estamos derrochando muchas veces. Estamos hablando a veces del 15-20% que no utilizamos, dejamos el televisor prendido y realmente está consumiendo electricidad y estoy pagando por algo que no uso. O la plancha, o un montón de cosas. Entonces, empezar a ser mucho más detallista en estas cuestiones. Si no lo hago por dinero, porque me sobra, no sé si alguno puede decir eso, lo hago porque no le quiero dejar un planeta comprometido a la generación que viene. Lo mismo, bueno, digo, hay hoy todos los municipios la instalación de las bicisendas en Rosario. Antes nadie andaba en bicicleta en el centro, hoy anda una cantidad de gente, pero bueno, hay toda una estrategia de promover el uso de la bicicleta, o sea, no ir al supermercado a 2 cuadras en auto, sino, y en todos los pueblos nos cuentan lo mismo, al supermercado o a la escuela voy a 2 cuadras en el auto, y ya la bicicleta no la usé nunca más. Y bueno, tratar de ver qué tipo de acciones emprendo para premiar la mejor bicicleta, para que no sé, San Luis regala una bicicleta a cada chico de la primaria y a cada chico de la secundaria, la provincia de San Luis. Es impresionante. Realmente han definido una estrategia de bajar el consumo de combustible fósil y que están dando unos resultados impresionantes. Entonces digo, en cada lugar se va dando cosas diferentes, pero digo, esto no es solamente algo del municipio, sino que tiene que ser el conjunto. Acá lo ideal es generar un espacio donde cada uno diga, bueno, nosotros como escuela vamos a hacer esto, le vamos a enseñar a los chicos a trabajar de esta manera. Yo como empresa voy a poner un panel solar, voy a trabajar, voy a poner todos LED, y así, yo como municipio voy a poner esto. Me parece que nos tenemos que sentir solidarios por este planeta que queremos seguir manteniendo, ¿no? Y es lo que hay que plantear. A mí la verdad que me alegra muchísimo. Yo la verdad que hay veces que no es un tema tan instalado, que haya tanta gente, o sea, que seamos tantos hoy acá. No es tan común en los municipios. El tema del cambio climático pareciera que es un tema de los gobiernos, no es de nosotros. Recién acaban de ver el gráfico, el 59% de la energía se consume en cada casa. No es del municipio, el municipio está consumiendo el 7%. Si no se involucra el vecino, no se va a bajar las emisiones de aire. Después viene el otro, ¿no? Tenemos que ver cuál es la actividad agropecuaria y el INTA tiene desarrollado un montón de buenas prácticas para bajar las emisiones en el sector ganadero. Bueno, acá en área es muy fuerte eso. ¿Cuáles son las buenas prácticas con los sectores ganaderos? ¿Cómo empiezo a trabajar esto? ¿No? Me parece que hay varias líneas de acción. Pero lo que decíamos antes, es el momento de la participación. Es el momento de esto, de la energía distribuida, del transporte distribuido, de comprar. No sé dónde se compra, por ejemplo, la verdura de área. ¿Se produce localmente? No, afuera. Bueno, hoy en todo el planeta dice, hay que producir localmente. O sea, y si trae después que el mercado hay en áreas para que lo compren. Entonces, ¿por qué gastar ese combustible para traer las cosas acá cuando ahora yo veía un vivero y en Filmar, que la verdad que hay un grupo de jóvenes que están logrando, impresionante lo que está vendiendo, ¿no? Han utilizado las nuevas tecnologías, pero han puesto una huerta que está dando unas posibilidades impresionantes, se produce todo en Filmar. Nosotros, esto es un poco lo que instalamos, hay que producir localmente, generar trabajo local. O sea, la transición del planeta habla mucho de la generación de trabajo local. ¿Sí? No que el trabajo se genere ya así de tal, el trabajo se genere en área. No que el trabajo se genere en las quintas de Rosario, se genere en área. Que no, así. ¿Cómo voy a lograr este tipo de empleos verdes dentro de la comunidad? Que son de mucha mejor calidad, que son más cercanos al vecino, que te pueden adaptar más rápidamente. Es un momento de cambio profundo. Esto es clarísimo.
podemos hacerlo o en general creo que hay una muy buena oportunidad en comunidades como Arias para hacerlo. Y sobre todo para mostrar caminos. O sea, esto de venir a Arias no lo hacemos en todos los municipios. ¿Sí? O sea, no es que todos los intendentes digan, ah, buenísimo, ahora vamos a ver el inventario de gases de efecto invernadero y nos vamos a convocar a las empresas y a las instituciones a hablar del tema. No, qué sé yo, están medio fríos. Entonces, venir a Arias para nosotros digo, bueno, hay un interés, hay respuesta de la comunidad. Bueno, ojalá se arme algo que sea un ejemplo para que otros vengan a copiar, para que otros también se movilicen, o sea, no se queda en el impacto que yo puedo generar. Yo puedo ser un ejemplo que genere, pero a partir, insisto, de planes claros, números claros, cuánto es lo que vamos a ahorrar en dinero, cuánto es lo que vamos a agarrar en gases de efecto invernadero, o sea, no, me parece que no. Tenemos que ser muy realistas y tenemos que plantear esos números que seguramente, bueno, hay técnicos que manejan muy bien el tema, que se puedan después decir, bueno, este es el resultado que tenemos. Y este es el aporte que estamos haciendo al planeta diferente.